Bienvenidos a una edición más de No Tu Salud. Soy el doctor Valeriano Fuentes López, les damos la más cordial de las bienvenidas. Queremos enviarles un saludo a los lugares donde nos ven: Pénjamo, Abasolo y Romita, a los cuales estamos teniendo contactos con ustedes y que queremos que participen en nuestras ediciones, que esperemos que sean de su gusto. Como habíamos comentado en sesiones anteriores, la obesidad, el sedentarismo, son factores que influyen en muchas enfermedades. Y el día de hoy tengo un invitado de honor, al doctor Ángel Martínez Magdaleno. Él es egresado de la Facultad de Medicina de León y hizo su especialidad en gastroenterología en Centro Médico La Raza, en el Distrito Federal. Él nos hablará sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cual es una enfermedad frecuente en la consulta de todos los días. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted. Y el día de hoy pues empezamos. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Dentro de las patologías del aparato digestivo es una de las más frecuentes. Ha ido cambiando la frecuencia de la enfermedad por reflujo. Anteriormente, digamos hace unos 5 años o 10 años, la patología más frecuente que veíamos en la consulta de mi especialidad era el síndrome del intestino irritable, con mucho. Y en los últimos años, la enfermedad por reflujo casi está en el mismo nivel de frecuencia que el síndrome del intestino irritable. Esto quizá es debido a nuestros hábitos que han ido cambiando. La enfermedad por reflujo tiene mucho que ver con lo que comemos y con el peso que tenemos ahora. Ya ve que ocupamos los primeros lugares a nivel mundial de obesidad, y bueno, pues también la enfermedad por reflujo está muy relacionada con estos malos hábitos que tenemos en la alimentación. Es por eso que la frecuencia cada día es mayor de esta enfermedad. ¿Y cómo definimos este tipo de patología? Sí, la enfermedad por reflujo la podemos definir de manera sencilla como un retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Es decir, el alimento llega al estómago y por varias condiciones ese mismo contenido del estómago se regresa al esófago. El esófago obviamente no es apto para este tipo de contenido, porque el contenido del estómago es muy ácido. Entonces produce lesiones en la cubierta interna del esófago y obviamente síntomas. Cuando este retorno del contenido gástrico al esófago es muy frecuente, cuando produce síntomas y altera la calidad de vida de la persona, entonces ya le llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque tenemos que diferenciarlo de un paciente que tiene este evento ocasionalmente. Todo mundo sabe lo que es reflujo o lo que es agruras, que le llamamos comúnmente, porque a todo mundo nos pasa, pero hay que diferenciar lo que es un evento de reflujo ocasional de una enfermedad por reflujo, que sí altera la calidad de vida del paciente porque es muy frecuente y porque produce síntomas incluso nocturnos que alteran el sueño y que pues disminuyen la calidad de vida del paciente. Muy bien. ¿En qué edades se presenta más frecuentemente o en qué sexo se presenta más frecuentemente esta enfermedad? Sí, todas las enfermedades tienen un máximo en ciertos grupos de edad. Y la enfermedad por reflujo, hablando de este grupo de edad, se presenta entre los 30 y los 50 años de edad más frecuentemente. En algunas poblaciones llega a ser hasta el 27%, que es un porcentaje muy alto. En otras llega a ser del 15%, pero de todas maneras de 15 al 27% en frecuencia es una frecuencia muy alta. Y el sexo masculino es el sexo en el que predomina esta enfermedad, llega a ser incluso de 4 a 1, o sea, si tenemos un grupo de enfermos, 4 serían hombres y solamente una mujer. Si contamos en qué sexo es más frecuente, pues es en el sexo masculino. Por lo menos es 2 a 1 y llega a ser en algunas poblaciones hasta 4 a 1. ¿Puede referirnos algo acerca de esta enfermedad de niños? Yo sé que a lo mejor esta no es tanto su rama, pero ¿podría nombrarnos algo acerca de eso? Sí, claro. Bueno, mi especialidad es gastroenterología de adultos, pero pues también de repente vemos por ahí a algunos niños
que el reflujo se puede presentar desde el nacimiento. El recién nacido también tiene problemas de esta enfermedad, que no es tan raro tampoco. Como pediatra obviamente se da cuenta que ve seguramente muchos pacientes recién nacidos que tienen este problema de reflujo, aunque las características, el tratamiento y el pronóstico es diferente en el niño que en el adulto. En ocasiones en el niño madura su aparato digestivo o su esfínter esofágico inferior y el reflujo desaparece, y en otras ocasiones empeora, llega a tener complicaciones y a veces tienen que operar al niño también para poder corregir el reflujo. ¿Y cuáles son los factores que intervienen para que presenten los síntomas de esta enfermedad? Un factor predominante, que usted lo decía en el inicio, es el aumento de peso. Cuando uno aumenta de peso, aumenta también la presión dentro del abdomen, y eso propicia o facilita el retorno que decíamos del contenido gástrico hacia el esófago. Y los malos hábitos higiénicos y de dieta son los que hacen que uno aumente de peso. Y obviamente estos alimentos ricos en calorías, como las grasas, son los que relajan el esfínter esofágico inferior. Entonces, un paciente que tiene obesidad y que además está consumiendo una dieta rica en grasa, es muy propicio a tener reflujo gastroesofágico. Y otros alimentos, como por ejemplo los cítricos, también son muy irritantes para el esófago y condicionan que empeore a veces el reflujo. Y algunos otros factores, como el hacer ejercicio, en los que intervengan los músculos del abdomen, también propician más reflujo. Esos son factores que tiene uno que evitarle al paciente cuando lo va a consultar, decirle tiene que dejar de hacer ese tipo de ejercicios. Puede hacer ejercicios en los que no intervengan los músculos del abdomen, como caminar, como bicicleta o incluso nadar, pero evitar hacer abdominales o levantar pesas y ese tipo de ejercicios en los que hace que se aumente más la presión intraabdominal y se propicie el reflujo gastroesofágico. Y hay otra serie más de alimentos que propician, como por ejemplo la menta. La menta, estar alguien masticando un chicle con menta, relaja el esfínter, entonces propicia más reflujo. Y algunos alimentos como el café o los refrescos, las gaseosas que le llamamos, también propician más reflujo gastroesofágico. Y son alimentos y bebidas que están integradas en nuestra vida diaria, que es a veces difícil que el paciente nos haga caso y las deje, porque pues es parte de su rutina. Si alguien toma café todas las mañanas y llega con nosotros y lo prohibimos, difícilmente nos va a obedecer. Entonces es un problema en ocasiones que el paciente siga nuestras indicaciones. ¿Chile, por ejemplo? El picante también es otro alimento que a veces desencadena el síntoma. ¿Por qué? Porque es irritante, y si el esófago está lesionado, a la hora que el picante pasa por el esófago, pues arde o produce lo que se llama pirosis o ardor retroesternal, que es uno de los síntomas del reflujo. Igual el alcohol, igual el café, que son alimentos que al pasar por un esófago lesionado despiertan o producen el ardor retroesternal. Ya tocando ahorita lo que comentaba, entonces, ¿cuáles serían los síntomas para nosotros pensar que un paciente tiene reflujo gastroesofágico? Sí, los síntomas clásicos o típicos de un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico son básicamente dos. Uno es el ardor retroesternal que mencionábamos, y lo otro es la regurgitación o el regreso del alimento. El paciente siente cuando se le regresa el alimento, que en ocasiones hasta la boca, y en ocasiones cuando hay un episodio de reflujo durante el sueño, se viene incluso por la nariz, los hace toser o los hace tener sensación de ahogo, y despiertan muy alarmados por eso, porque el reflujo, cuando es nocturno, que se acaba el factor gravedad, el factor gravedad quiere decir que si estamos de pie o si estamos sentados, si alguien tiene un episodio de reflujo, por gravedad no llega tan alto. Pero en la noche, que se acaba el factor gravedad, sí llega hasta las vías respiratorias, se cierra la glotis, que es una estructura que está vigilando la entrada de las vías respiratorias, y entonces no deja entrar ni aire, y por eso el paciente se alarma, y en ocasiones es el motivo de consulta con el médico. Oiga, me está ahogando anoche. Entonces, pues debe tener uno presente que puede ser un síntoma de reflujo. Y bueno, volviendo a los síntomas, son dos: el ardor retroesternal y el regreso del alimento.
Pero hay una serie de síntomas que se llaman manifestaciones extraesofágicas del reflujo, en las que el paciente puede tener, por ejemplo, síntomas de asma, inducida por el reflujo, puede amanecer ronco por laringitis, inducido por el reflujo, puede incluso tener erosiones dentales, que también son inducidas por el reflujo, sobre todo nocturno. Y otra serie de manifestaciones, puede haber tumores en la laringe, por ejemplo, incluso cáncer de cuerdas vocales relacionados con el reflujo. Y otra serie de manifestaciones que están un poco, incluso dice uno, bueno, ¿qué relación tiene? Pero un paciente puede tener dolor de pecho, el dolor torácico no cardíaco que le llamamos, inducido por espasmo del esófago también. Y tiene que hacer un diagnóstico diferencial con problemas del cardiólogo, de corazón, de angina, de pecho. Entonces, las manifestaciones son básicamente dos, manifestaciones o síntomas son dos, pero hay una serie de manifestaciones en derredor del reflujo que también son atribuibles a esta enfermedad, como las que acabamos de mencionar. Y acerca del diagnóstico, ¿cuáles serían los estudios que nos ayudarían a ver tanto la causa o las complicaciones de esta enfermedad? Sí, son básicamente primero clínicos. Cuando el enfermo llega tiene que hacerle preguntas en relación a estos síntomas que acabamos de mencionar. Si el paciente los tiene, hay que hacer algunos estudios. En ocasiones tiene que hacer uno primero radiografías. Hay radiografías que se da un material de contraste y que nos permite valorar si el paciente tiene hernia hiatal. Y en este punto les debo aclarar que no todos los pacientes que tienen enfermedad por reflujo tienen hernia hiatal. Y al revés, no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen enfermedad por reflujo. Entonces hay que estar muy alerta de esto, porque en ocasiones algunos pacientes los quieren tratar de la hernia hiatal y realmente la hernia hiatal, si no da síntomas, pues no hay que hacer nada. Y ahí podemos detectar en la radiografía si el paciente tiene hernia hiatal y si tiene reflujo. Se puede ver a través de la fluoroscopía si el paciente tiene retorno del alimento hacia el esófago. Ese es un método de diagnóstico. Las radiografías o serie gastrodental, como le llamamos. Y el otro punto, si queremos tomar muestras, si queremos ver características de la mucosa, esto sería la endoscopía. La endoscopía digestiva nos permite valorar directamente el aspecto de la mucosa. En este punto les diré que hay pacientes que tienen reflujo erosivo, que es la minoría, es alrededor del 30%. Y hay otro grupo de pacientes, que es la mayoría, que tiene el reflujo no erosivo, que llamamos. Entonces la endoscopía nos permite hacer la diferenciación entre estos dos grupos de pacientes. Si el paciente tiene esofagitis erosiva o reflujo erosivo, lo podemos clasificar viendo las lesiones y decir qué gravedad tiene la enfermedad de este paciente y ver si va a ser candidato a medicamentos, por cuánto tiempo, si tiene alguna complicación o si va a ser tributario de tratamiento quirúrgico. Aparte de que podemos valorar las características del esófago, de la mucosa, también vamos a revisar de una vez el estómago, vamos a ver el fondo del estómago y ver qué tan abiertos están los pilares del diafragma, y valorar también el duodeno y ver si no hay alguna otra complicación que tenga el enfermo. Entonces la endoscopía es un método diagnóstico que nos permite evaluar en forma más detallada que las radiografías a los pacientes que tienen esta enfermedad. Bueno, muy bien, amigos, pues vamos a una pausa y regresamos para terminar con este tan interesante tema. Continuamos el día de hoy con el tema reflujo gastroesofágico. Ya les habíamos comentado, estamos con el doctor Ángel Martínez Magdaleno. Cualquier duda o aclaración o comentarios serán bien recibidos en nuestra página notus.com.mx o en Twitter en @periódico Notus. Así que participen, nos interesa mucho su comentario. Continuando, doctor Ángel, con el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los otros estudios
que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de esta patología. Sí, doctor Molina, nos habíamos quedado en que la endoscopía nos hace posible ver los detalles de la mucosa y ver si la enfermedad es erosiva, o sea, tiene lesiones, o si pertenece al otro grupo de enfermos que tienen la enfermedad por reflujo, pero no tienen ninguna lesión del esófago. Ese estudio nos sirve para eso. Hay, sobre todo en pacientes que tienen la enfermedad no erosiva, a veces nos obliga a hacer otro estudio que es la pHimetría ambulatoria de 24 horas, que es un método que mide a través de unos sensores que se colocan en el esófago el pH del esófago a 24 horas. Y nos dice la cantidad de eventos que hay de baja de pH en el esófago, correlaciona con síntomas porque al enfermo lo instruyen para que cada que tiene síntomas él apriete un botón del equipo para que se grabe, y entonces a la hora que se analiza el trazo se puede ver si hay relación de la baja pH con los síntomas del paciente, y entonces se hace una correlación. El mejor estudio para saber si el paciente tiene síntomas relacionados con reflujo o no es la pHimetría. Y el otro, que es manometría, se hace casi siempre a la par porque nos permite valorar la presión del esfínter, que normalmente debe de andar entre los 20 y 40 milímetros de mercurio, un esfínter normal. Si algún enfermo o algún paciente tiene una presión por abajo de 10 milímetros de mercurio, pues estamos pensando que va a requerir a lo mejor una reconstrucción quirúrgica para aumentar la presión de este esfínter, porque si no el paciente no va a curarse. Y hay otros estudios más recientes, más complicados, que han llegado a nuestro armamento, porque un paciente puede tener síntomas por un regreso del contenido gástrico al esófago que no sea ácido, que sea, por ejemplo, alcalino, que sea biliar, y ese grupo de pacientes la pHimetría tradicional no los detecta, porque se mide nada más el pH ácido, no el pH alcalino. Ahora tenemos otros métodos diagnósticos que nos permiten también determinar este tipo de reflujo alcalino, y entonces obviamente el tratamiento de estos pacientes que tienen reflujo alcalino pues es muy diferente al reflujo ácido. Entonces este estudio nos permite también separar pacientes que tienen reflujo ácido del reflujo alcalino, y todavía hemos ido más allá porque tenemos otro método diagnóstico que nos permite saber qué tipo de reflujo es, si es líquido, si es sólido, si es gaseoso, y nos discrimina más detalles de los pacientes. Entonces estamos en condiciones de discernir qué pacientes tienen reflujo esofágico alcalino, qué pacientes tienen reflujo ácido, y qué pacientes tienen reflujo que tienen síntomas que nada tienen que ver con el reflujo, que son parecidos al reflujo, pero que no tienen nada que hacer el reflujo ácido ni el reflujo alcalino en la generación de los síntomas. Y esto se ha dado en llamar un grupo de pacientes que tienen pirosis funcional, que obviamente estos pacientes no deben operarse, y el tratamiento es muy diferente al otro grupo de pacientes. Entonces cada día nos vamos acercando más con métodos de estudio para poder precisar bien cada grupo de pacientes y especificar bien el tratamiento que debe recibir cada uno de ellos. Y hablando de esto, las complicaciones, ¿cuáles serían las complicaciones de esta enfermedad por reflujo? Sí, obviamente las complicaciones de la enfermedad por reflujo se presentan obviamente cuando el paciente tiene ya larga evolución de la enfermedad y no se trata. Se ha ido el paciente entreteniendo con remedios caseros, como tomar bicarbonato de sodio, que es muy socorrido, y esto tiene a veces consecuencias como hacer cálculos renales también. El paciente, además de tener reflujo, a veces tiene también problemas de cálculos renales porque se está automedicando bicarbonato de sodio. Entonces no hay que esperar a que el paciente llegue a tener complicaciones, debe acudir al médico antes de llegar a las complicaciones. Las complicaciones son, el paciente puede empezar a tener estrechez o cerramiento de la luz del esófago por la inflamación constante de alguna zona del esófago, y entonces empieza a tener problemas para pasar la comida, se empieza a atorar la comida. Es una de las complicaciones. Otra es que vomite sangre, porque a veces la úlcera se hace más profunda y llega a un vaso, lo erosiona y entonces el paciente empieza a vomitar sangre o a obrar oscuro. Y una de las complicaciones que el paciente no siente nada hasta que llegó a hacer tumor, que es lo que se llama el esófago de Barrett. Ese se detecta solo por endoscopía.
y dura años. El paciente puede durar 15 años con la complicación y generar el cáncer hasta que tiene 15 años de tener ahí la complicación presente. El esófago de Barrett es un cambio de la cubierta del esófago por cubierta del estómago. El organismo, en un intento de defenderse, hace que su cubierta del estómago se suba al esófago, y eso es precisamente lo que llamamos esófago de Barrett. Y esa cubierta, en un lugar que no le corresponde, a la larga hace tumor maligno, hace cáncer. Entonces, esas serían, en términos generales, las complicaciones que puede presentar un paciente que tiene enfermedad por reflujo y que no se atiende. ¿Y cuáles serían las medidas preventivas para evitar esta enfermedad? Hemos hablado en sesiones anteriores que es un punto muy importante. O sea, no queremos que llegue a esto precisamente, a las complicaciones de la enfermedad, que a veces es difícil, pero esa es una de las intenciones de este tipo de programas, para que la gente sepa cuáles serían estas medidas que nos ayudarían a que no lleguen a complicar por esta enfermedad. Sí, decíamos que uno de los factores predisponentes importantes es el exceso de peso. Debía uno tener un peso tendiente a un índice de masa corporal adecuada. Y obviamente se consigue, el índice de masa corporal adecuado se consigue cuando uno deja de comer las suficientes calorías para que no acumule grasa, obviamente, para que no aumente de peso. Y la grasa es lo que más tiene calorías. Entonces hay que evitar alimentos grasosos. Y ya decíamos en un principio que hay algunos otros alimentos que propician que se relaje el esfínter, como el café, como la menta, como los cítricos, el alcohol, el cigarro, que no lo habíamos mencionado, pero el cigarro también relaja el esfínter, y aparte, uno de los factores que ayudan o que neutralizan el ácido en el esófago es la saliva. Y el que fuma produce menos saliva y de más mala calidad, tiene menos bicarbonato, que es el que neutraliza el ácido del esófago. Entonces, pues hay que dejar también el cigarro en el paciente que tiene reflujo. Entonces, todos estos factores que predisponen al reflujo, pues hay que evitarlos. Son factores que tenemos que explicarle bien al paciente y que nos haga caso, porque en ocasiones nos dice que sí, pero no hace caso, y lo vemos unos meses o unos años después con alguna complicación, pero se olvidó de que tiene reflujo y siguió con sus hábitos. Entonces, hay que también hacerle caso a su médico. Bien. Acerca del tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento usted recomendaría para este tipo de problemas? Aunque eso lo vamos a ver en un momento más. Vamos a un corte. Continuamos con el tema del día de hoy. Antes de continuar, tenemos una pregunta del público que nos las hacen llegar. Habla acerca de si el crecimiento del vaso está relacionado con la enfermedad por reflujo. ¿Qué opina de esto, doctor? No, el reflujo no tiene nada que ver con el crecimiento del vaso. El vaso crece por infinidad de causas. Dentro de mi especialidad, la más frecuente es la presencia de cirrosis hepática y hipertensión portal, que hacen que el vaso crezca, porque los vasos, las venas sobre todo, aumentan la presión, y entonces el vaso sirve como un equilibrador de presiones y crece, retiene sangre. Pero hay otras muchas causas, como leucemia, como linfoma, como hasta la fiebre tifoidea puede tener crecimiento del vaso. Pero les reitero, el enfermedad por reflujo nada tiene que ver con crecimiento del vaso, si es que estaba relacionada la pregunta o no. Así es. Y la otra cosa es que tiene que acudir con su médico para que en un momento dado sea estudiado, porque no por nada crece eso, ¿verdad? Entonces tiene que acudir. Muy bien, y continuando con nuestro tema del día de hoy, nos quedamos en ver el tratamiento. ¿Qué tratamiento es recomendable para este tipo de enfermedad? Sí, pues tenemos que empezar desde las medidas que ya decíamos, que el paciente tiene que bajar de peso, si es que está excedido de peso. Tiene que dejar de hacer ejercicios en los que intervengan los músculos del abdomen. Y algunas medidas higiénicas, como elevar la cabecera de la cama, porque decíamos que en la noche el factor de gravedad se termina, y entonces elevar un poquito, unos 15 centímetros, la cabecera de la cama hace que tenga un poco de gravedad,
y que el episodio de reflujo no llegue tan alto en la noche, que no tenga tanta trascendencia en la laringe o en la faringe. Y evitar medicamentos que son reflugénicos, ya que propician reflujo, como ya decíamos, el chocolate, las grasas, el aguacate, los cítricos, todo lo que es cítrico. Y algunas otras medidas, como, bueno, pues hay que usar también ropa no apretada. Y evitar las gaseosas, el café, el chicle, el alcohol, todo eso les prohibimos a los pacientes. Son las medidas higiénico-dietéticas. A veces con estas medidas algún grupo de pacientes mejora mucho, baja de peso y deja los irritantes, y a veces con eso es suficiente. El paciente les explica a uno muy bien que tienen que modificar sus hábitos y a veces con eso es suficiente. Pero en ocasiones hay necesidad de darle medicamentos, y los medicamentos que usamos son dos tipos. Unos medicamentos son para inhibir el ácido del estómago. Si inhibimos el ácido del estómago, el contenido que se regrese no va a ser ácido y entonces no va a lesionar la mucosa del esófago. Y otros grupos de medicamentos son medicamentos que aceleran el vaciamiento del estómago y aumentan el tono del esfínter esófago inferior. Esos son los que le llamamos los procinéticos. De los primeros medicamentos que inhiben el ácido, los que se usan actualmente son lo que se llama inhibidor de bomba de protones, que son medicamentos muy potentes para inhibir el ácido y que se dan a dosis, una sola dosis al día, que es la otra ventaja. Y en ocasiones con eso es suficiente. En la mayoría de los pacientes, dando una sola dosis de estos medicamentos, se acaba el síntoma y permite que las lesiones que tenga el esófago cicatricen. Entonces se debe dar por tiempo suficiente, porque en ocasiones el paciente ya llega con nosotros, ya se automedicó alguno de los medicamentos de los que estamos mencionando y se siente bien porque quita el síntoma. Pero si no lo toma por tiempo suficiente, la recaída es casi inmediata, vuelve a tener síntomas. Entonces hay que tomarlo por lo menos por 12 semanas y constante, además de llevar la dieta y bajar de peso. Si el paciente además tiene síntomas de que el estómago no se le vacía rápido, o sigue teniendo síntomas a pesar de tomar el inhibidor de bomba de protones, pues hay que darle un procinético que le ayude a esto que decíamos, a vaciar más rápido su estómago y aumentar el tono del esfínter esófago inferior. Hay otros medicamentos que quitan el síntoma, que no curan la enfermedad, pero quitan el síntoma, como serían los geles antiácidos. Y hay de estos muchos, que es magaldrato, que geles de magnesio, y la ventaja de estos es que quitan el síntoma inmediato, porque llegan y neutralizan el ácido donde está y se acaba el síntoma. Entonces en ocasiones los usamos para aquellos pacientes que quieren alivio inmediato, pero casi siempre que llegan con nosotros, con los gastroenterólogos, ya ellos saben los remedios estos que acabo de mencionar, y ya llegan tomando algún antiácido. Entonces lo que hacemos es explicarles bien la naturaleza de la enfermedad y explicarles las dietas y las medidas que deben y las que no deben hacer y el tiempo que deben tomar el tratamiento para lograr alguna curación. Y hay otro grupo de pacientes que tienen o que son candidatos a tratamiento quirúrgico, operarse, porque no se van a aliviar con medicamentos. Y ahí sí entra el terreno del cirujano. ¿Qué opina de esto? Hay hasta un dicho donde habla acerca de que hay que desayunar muy bien, hay que comer más o menos y en la noche debe ser en menor cantidad. ¿Qué opina de esto? Y la otra cosa, también el que las personas que toman un sueño después de las comidas, ¿qué tan recomendable es? ¿Es una falacia? ¿Qué opina de esto? Sí, respecto a la cena, sobre todo en el paciente que tiene enfermedad por reflujo, debe cenar ligero y 3 horas antes de que se vaya a la cama. Es decir, 3 horas, ¿por qué? Porque bueno, que ya esté hecha la digestión para evitar que el estómago esté ya trabajando y evitar que tenga los episodios de reflujo. Porque si un paciente o un enfermo llega, cena fuerte y se va a la cama, segurísimo que va a tener episodios de reflujo y puede tener hasta algún episodio de disnea, de que se levante ahogando en la noche. Y sobre todo si comió algo condimentado o grasoso, es seguro que lo va a tener. Entonces, siempre se les aconseja también cenar temprano y ligero. Comer bien, cenar temprano a las 7 o 8 de la noche y esperar 3 horas antes de irse a recostar o acostado a dormir. Y el otro punto de la siesta, bueno, la siesta dicen que prolonga la vida, pero no está científicamente comprobado. Pero hay mucha gente que longeva que acostumbra dormir 10-20 minutos después de la comida de mediodía y dicen que prolonga la vida, que es saludable. Pero obviamente el paciente que tiene reflujo, pues se le aconseja que haga siesta, pero mejor sentadito, ¿no? Porque si lo va a hacer después de que terminó de comer, va a tener seguramente reflujo.
de los medicamentos que ahorita nos comentaba, pues sabemos que están a libre venta, cualquier persona lo puede adquirir. Coméntenos algo acerca de la automedicación, porque como usted nos comentaba, la gente ya llega a su consultorio, ya tomé esto, ya tomé esta otra cosa. Entonces, coméntenos algo, cuáles serían los problemas relacionados con esta enfermedad. Sí, el medicamento que más común usan es el omeprazol, que es de los inhibidores de bomba de protones más viejito. Y bueno, es un medicamento noble hasta cierto punto, no tiene muchos efectos indeseables, pero últimamente se ha visto que hay más fracturas de cadera en enfermos que duran años tomando omeprazol, que en ocasiones se lo toman para otras cosas que nada tienen que ver con reflujo, ni con úlcera, ni con ninguna indicación precisa del omeprazol. Se lo toman porque se siente bien y duran años tomando. Entonces está bien demostrado que estos medicamentos producen osteoporosis si se usan por mucho tiempo. Y entonces es el que tiene descalcificados los huesos y es de tercera edad, muy fácil que se fracture la cadera. Entonces no hay que automedicarse, y no porque, bueno, pues yo me siento bien con este medicamento porque me quita lo distendido, dicen ellos, me lo voy a tomar diario, y pues van y compran no de genéricos más bien, que es el más económico, y ahí tienen su dotación, o de las instituciones de salud, todo el mundo tiene algún guardadito de estos medicamentos y lo toma indiscriminadamente, y eso pues ya estamos viendo que tiene consecuencias, y una de las más trascendentes es esto, que produce fracturas, porque produce osteoporosis. Y eso es en relación con los medicamentos, pero por ejemplo de remedios caseros que también todos los días vemos que la gente los toma. ¿Qué nos puede comentar? Sí, ya mencionamos el más socorrido, que es el bicarbonato de sodio, ¿no? Lo usan muy frecuentemente para neutralizar el ácido, y de hecho es muy efectivo, por eso lo usan tanto, porque con su cucharada de bicarbonato en una tacita de agua lo toman y se les acaba el síntoma, el ardor retroesternal o el ardor en el pica se les termina. Lo malo es que lo abusan de ello, y bueno, pues tiene calcio, es calcio en exceso, que se absorbe en exceso, que el riñón lo elimina en exceso y que empieza a precipitar en las vías urinarias y hacen un cálculo. Entonces también tiene consecuencias. El automedicarse en general tiene consecuencias. Si lo hacen una vez a lo mejor no pasa nada, pero como lo hacen una vez y no pasa nada, lo siguen haciendo, y eso es lo malo, que finalmente tienen alguna complicación que a veces es muy grave, que llegan al hospital a veces en condiciones muy de gravedad, es una gravedad, que requieren a veces terapia intensiva por estarse automedicando. Entonces es una de las cosas que muy socorrida en nuestra población, y que debemos tratar de evitar, de hacer conciencia de que el pasar una sustancia extraña al organismo siempre tiene buena consecuencia. No hay que estar confiados en que nunca me pasó nada y no me va a pasar nada. Muy bien, y ya para finalizar, ¿cuáles serían las conclusiones a las que podríamos llegar después de esta plática tan interesante? Después de que analizamos un poco lo que es la enfermedad por reflujo, bueno, pues la conclusión es que principal sería que para evitar la enfermedad por reflujo tendríamos que mantenernos cerca de nuestro índice de masa corporal adecuada. Debemos evitar comer en exceso alimentos muy calorigénicos, como las grasas, como el exceso de carbohidratos, y que el que yo tenga ardor y me lo corrija con carbonato no debe ser dejado a la desidia, sino siempre consultar a ver qué es lo que realmente tengo, porque el dejar las cosas así en ocasiones ya trae complicaciones, y lo que es fácil de curar después es muy difícil de tratar y de curar al enfermo cuando ya llega con complicaciones con nosotros. Y otra conclusión sería que la automedicación la debemos evitar al máximo y no propiciar al máximo, porque nuestra población, como nos decíamos hace un momento, es me duele la cabeza, ve aquí a la farmacia que te den una pastilla. Y a veces está ocurriendo que va a tener una hemorragia cerebral y está manifestándose con dolor de cabeza, y llega, enmascara el cuadro, y entonces llega al hospital ya en malas condiciones. En lugar de decir me duele la cabeza y voy a ver al doctor que está aquí en la esquina o enfrente, dice dame una aspirina, y eso no debe ser. Debemos la automedicación hacerla a un lado, pensar más bien en la raíz del problema, y no en solucionar un síntoma, porque el solucionar un síntoma no resuelve el problema de fondo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. La verdad fue una plática muy interesante. Creo que más bien la misión de este programa es que la gente sepa
muy bien cuáles son las complicaciones, pero sobre todo la manera de prevenir este tipo de problemas que son de todos los días, que la gente a veces piensa que va a llegar hasta muy tarde y acude cuando ya de verdad está muy grave. Entonces, la sugerencia es atiéndase, vaya con un profesional de la salud, ¿sí? Y todas estas recomendaciones que le damos, pues póngale en práctica y verán cómo nos puede ir mejor en cuanto a este tipo de problemas. Doctor, ¿y dónde lo pueden consultar? ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en el Hospital Torre Médica, estoy en el 4º piso, en el consultorio 402, ahí tenemos ya un buen de años. ¿Sus teléfonos? Es 462-62-510-91. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. De verdad, fue una plática muy interesante y esperemos que también para ustedes sea una plática que les haya servido de mucho. Recuerden, queremos que participen. Nuestra página es notus.com.mx. En Twitter estamos en @periódico Notus y nuestra dirección es Avenida Revolución 186 en el centro, aquí en Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias y hasta la próxima.